Ahora, mi gente, pasando a otro de los temas prometidos. Sí, a continuación, les voy a explicar en detalles en qué fase se encuentra ahora mismo la guerra que lleva a cabo el gobierno norteamericano y su comunidad de inteligencia contra el pueblo de Cuba. Sí, mi gente, esa guerra no declarada a la que destinan millones de dólares de sus partidas secretas. Cerca de 250 millones de dólares dedicaron las administraciones de Estados Unidos en las últimas 2 décadas para los programas de subversión contra Cuba. Tal y estamos viendo, mi gente, en pantalla pueden apreciar los 3 frentes fundamentales en esa guerra contra Cuba. Sí, la guerra contra nuestras finanzas, la subversión y por supuesto el terrorismo. Sobre los 2 últimos, como ustedes conocen, hemos expuesto sobradas pruebas. Hoy, mi gente, nos vamos a referir específicamente a esa guerra contra las finanzas de Cuba. Y claro, mi gente, claro, esto que vamos a estar viendo, tal y les prometía el viernes en la noche, tiene muchísimo que ver y lo voy a explicar en detalles con la hostilidad que ahora mismo existe en Estados Unidos con las personas que viajan a Cuba. Marco Rubio volvió a encender la polémica en el Senado. Ese refugiado, un año después, vuelve a viajar a Cuba 15 veces. Entonces, ¿eres un refugiado que huye de la opresión de un lugar al que ahora vuelves y visitas 15 veces al año siguiente? Sí, con el hostigamiento que muchos cubanos están recibiendo en aeropuertos de Estados Unidos, donde los amenazan con la deportación, aún y lleven 20 años viviendo en aquel país. Él le dijo que iban a empezar a quitar residencias. Prefirió ocultar su identidad, pero desea que otros cubanos se enteren de lo que pasó. Porque como tú sales de un país diciendo que estás huyendo y vas a regresar a él. La familia viajó a Cuba y al regresar un oficial de inmigración cuestionó a su esposo el motivo del viaje. Le dijo que si él había entrado por frontera, él le dijo que había entrado en lancha. Mi esposo, te reitero, lleva 17 años en este país, es residente permanente desde el año y un día y hemos viajado a Cuba un promedio de 8 o 9 veces. Pero solo en este último viaje fue que el oficial de inmigración le aconsejó que no regresara más a la isla. Pero veamos, mi gente, veamos. Como les he prometido, los principales frentes de esa operación contra las finanzas de Cuba que está en pleno desarrollo. Mire, veamos por ejemplo la primera etapa, sí. ¿Cómo lograr el desabastecimiento? Por supuesto, mi gente, para poder llegar a ello, tratan de limitar al máximo a nuestro país de las divisas. La banca internacional ya no acepta los depósitos de dólares por las sanciones americanas. La banca internacional ya no acepta los depósitos de dólares por las sanciones americanas. La principal moneda para la compra de alimentos internacionalmente sigue siendo el dólar. Los precios de los alimentos se han triplicado. El régimen necesita comprar entre 200 y 300 millones de dólares en alimentos mensualmente para simplemente poder suplir lo que establece la libertad de razonamiento. Al régimen no tener acceso a esa banca, no tiene esa moneda de aceptación. Lo que existe en el mundo es el libre flujo de moneda. Entonces, la moneda que más demanda tiene es el dólar. El régimen no puede cambiar dólares, no puede comprar alimentos. Veamos, mi gente, veamos, por ejemplo, cómo han atacado a los máximos productores de divisas para nuestro país, que como todos sabemos son los servicios médicos y el turismo. Comencemos por los servicios médicos. Sí, mi gente, proyectos de la USAID se dedican a desacreditarlos. Esto claramente pues son grupos de inteligencia infiltrados como médicos,
lo hemos advertido, el cual esto es un crimen donde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está inyectándole dólares al gobierno castrochavista. Esto lo hemos hecho saber a la congresista María Elvira Salazar, al congresista Díaz Balar, incluso al senador Marco Rubio, que necesitamos apoyo como hondureños, que no nos dejen solos, que también sean más rigurosos con este gobierno de la señora Xiomara Castro. También ejercen acciones diplomáticas para tratar de nombrarlo trabajo esclavo. La congresista republicana María Elvira Salazar escribió un tuit asegurando que el gobierno de Xiomara Castro vuelve a ser cómplice de la esclavitud moderna a la que el régimen cubano somete a sus médicos. Con la llegada de los 100 doctores cubanos, los Zelaya abren las puertas del país a espías y adoctrinadores. El cáncer socialista ha vuelto a Honduras. Presionan a los países para que no acudan a los servicios médicos cubanos, aún y a pesar de las graves y tensas situaciones que esos países tienen. Hacen llamaditas desde las embajadas a los ministerios de salud para chantajearlos, presionarlos. A la luz, presiones de Estados Unidos a Italia por contratar a médicos cubanos. Fueron calificadas como vergonzosas al tratar de aplicar extraterritorialmente el bloqueo económico a la isla, reveló el diario Corriere della Sera. De acuerdo con ese medio noticioso, la embajada estadounidense en Roma demandó al Ministerio de Salud de ese país aclarar los procedimientos para la contratación de profesionales a término fijo. Retiran visas, le retiran presupuestos a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud. Promueven demandas sacadas del aire de supuestos pacientes o médicos que sufren ese trabajo esclavo. Hay una persecución total a nuestros médicos donde quiera que estén. De hecho, mi gente, como todos conocemos, lograron que la Brigada Médica Cubana tuviera que salir de Brasil en tiempos de Bolsonaro. Y les aseguro que todas las presiones para que ello ocurriera provenían de la embajada norteamericana. Sí, mi gente, al igual que ocurrió en Kenia y otros países, al igual que vemos y atacan constantemente tras bastidores la presencia médica cubana en México. Y por supuesto, mi gente, tal y les explicaba, el otro frente es el turismo. Recuerde usted, por ejemplo, que el primer emisor de turismo a Cuba, en lo que va de año, es Canadá. Sí, han llegado más de 200,000 canadienses. En segundo lugar, están los cubanos residentes en el exterior, con más de 40,000. En el primer caso, mi gente, oiga, ¿por qué creen que el pájaro loco en Canadá, por ejemplo, y la garrapata de potrero con sus garrapaticas en Europa promueven constantemente el no travel to Cuba? ¿Qué significa eso? Por supuesto, se trata de cumplir con el frente número 1 de esa guerra: atacar el acceso a divisas de Cuba, impedir que podamos tener acceso a las divisas que permiten comprar alimentos, medicinas, en fin, satisfacer las necesidades más apremiantes del pueblo cubano. Pero, ¿por qué lo hacen, mi gente? Oiga, porque todo está indicado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y repito, con prioridad contra el turismo y los servicios médicos. ¿Y cómo lo hacen, mi gente, por ejemplo, contra los cubanos residentes en el exterior, que, como hemos visto, es el segundo grupo que más viaja a Cuba? ¿Cómo lo hacen incluso fuera de las redes sociales? Pues como les decía, mi gente, están hostigando a los pasajeros que regresan de Cuba. A muchos les quitan el teléfono, les revisan su laptop, los visitan y hostigan en sus propias casas. Por lo menos yo quiero romper el impasse. Y todo aquel que lleva más de 5 años, no tiene un récord criminal, tiene hijos americanos, darle la oportunidad de que no lo deporten, que puede ir a su casa a enterrar a los muertos o a la Navidad. Darle la oportunidad de que no lo deporten, que puede ir a su casa a enterrar a los muertos o a la Navidad.
Oiga, están hostigando a cuanto académico venga desde Estados Unidos a Cuba. Y como sabemos, todos los viajeros que desde Europa quieran visitar nuestro país tienen que solicitar visa para poder viajar a Estados Unidos. Sí, mi gente, es chantaje tras chantaje y todo en pos de limitar la entrada de visitantes a Cuba. Y ni hablar, por supuesto, de la libertad de viajes, una garantía constitucional que le han arrancado a los norteamericanos, porque solo se aplica en el caso de Cuba. Es el único país a donde ningún norteamericano puede hacer turismo. Una de las categorías bajo la cual los estadounidenses podían viajar a Cuba quedó eliminada, la de persona a persona en viajes organizados por organizaciones educativas, paquetes turísticos, pero con un fin educativo. Eso ya no podrá ocurrir. También se prohibió que zarpen cruceros desde Estados Unidos y que aviones privados vayan a Cuba. Sí, no cabe la menor duda que con respecto a Cuba les están violando sus propios derechos constitucionales. Y claro, mi gente, no solo es esa violación, sino que además, en pleno siglo XXI, ello se constituye en una anomalía no vista para ningún país. Claro, mi gente, claro, ¿por qué Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando hasta la cocinera del Pentágono sabe que eso no tiene ningún sentido? Pues sencillamente porque es un tecnicismo que le permite a la OFAC y los bancos de Estados Unidos poner restricciones para que no entre un dólar a nuestro país. Y hay más elementos al respecto, mi gente, pero por hoy lo dejo aquí